¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda el Padre Juan Rivas para comentar, volver a las ideas de uno de mis primeros libros que escribí trabajando en Los Ángeles, que se titula ¿Por qué soy católico y por qué quiero seguirlo siendo? Este libro lo escribí en base a una experiencia de personas que me encontraba, testigos de Jehová, mormones, incluso recuerdo muy bien, un encuentro con una Hare Krishna, que me encontré con ella en el aeropuerto, y que comenzó diciéndome eso: yo antes era católica y ahora soy Hare Krishna. Y yo empecé a reflexionar sobre esa idea de por qué muchos católicos abandonaban su fe, y la única razón que yo pude entender es porque no conocían bien su fe. Yo incluso les llegué a decir: no digas que tú antes eras católica porque no conoces tu fe, no sabes por qué bautizamos en el nombre de la Santísima Trinidad, no sabes la diferencia entre los sacramentos y los mandamientos. Entonces ignorabas tu fe y por eso la cambiaste, porque si conocieras realmente tu iglesia católica, si conocieras realmente tu fe, no la cambiarías. Porque ¿quién va a cambiar un Cadillac último modelo por un Volkswagen sin llantas? No cambias lo que es más por lo que es menos. Y la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Y lo mismo puede decir la iglesia lo que dijo la Virgen María: alabo al Señor por las maravillas que ha hecho en mí el Todopoderoso. La iglesia católica, la iglesia de Cristo, está fundada por Cristo y la adornó con todas las maravillas, con todos los dones de sus gracias. No hay gracia que Dios quiera darnos que no la puedas encontrar a través de la iglesia católica. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. ¿Por qué, si hay tantas iglesias cristianas, por qué todas ofrecen menos sacramentos que la iglesia católica? La iglesia tiene 7 y las demás ofrecen 2, 1 o ninguno. Entonces, ¿por qué no hay ninguna iglesia que ofrezca, no sé, 10 sacramentos, 12 sacramentos? Véngase conmigo, la iglesia nada más te ofrece 7, yo te ofrezco 12, yo te ofrezco 15, pero no, todos ofrecen menos. ¿Por qué? Porque todos la imitan y ninguna la supera. Entonces yo creo que bastaría esta idea para entender, y es lo que aleja de la iglesia católica es la falta de conocimiento de todos esos dones. Y no solo conocimiento intelectual, de que tú sabes que hay 7 sacramentos, sino que tú los vives, Entonces, todas esas cosas, quiero volver sobre esas ideas de por qué soy católico, por qué quiero seguirlo siendo, de nuestra fe católica, pero a través de nuevas experiencias, actualizando todas esas ideas que antes decíamos. Y hoy en concreto quiero hablarles de este libro que me encontré, que me regalaron. La salvación viene de los judíos. Y es en base a una idea que maneja mucho el Papa Francisco, que es: necesitamos la experiencia de Cristo, la teología del encuentro. Hoy lo que convence a la gente es una experiencia. Las grandes conversiones, incluso de católicos que eran indiferentes a su religión, es porque tienen un encuentro con la Virgen María, un encuentro con Cristo, una experiencia religiosa fuerte. Y esto es, creo que la línea que debemos seguir. Más que hablar de Cristo, decir: ven y lo verás. Haz una experiencia de Cristo. Entonces les quiero relatar esto también porque la conversión de los judíos es algo muy importante para nuestra fe. Recuérdense que nosotros recibimos la fe de los judíos. Nuestra iglesia es judía, la Virgen María es judía, Cristo es judío, los apóstoles eran todos judíos. La iglesia hasta el año 300, la mayoría eran judíos. Pero nosotros recibimos la fe a través de ellos, a través de su sacrificio. Dejaron todo, les quitaron, por andar predicando el Evangelio, les quitaron sus casas, los mataron, los sacrificaron, los echaron a los leones. Entonces les costó mucho a los judíos, comenzando por San Pablo, el que nosotros conociéramos la fe. A Pedro lo crucificaron boca abajo, a San Pablo le cortaron la cabeza. ¿A ti qué te han hecho? ¿Y no quieres evangelizar a los judíos? ¿No quieres decirles? Entonces,
como que hay aquí una confusión que todavía no se entiende muy claro y parece que Dios mismo está interviniendo para salvar a los judíos, para la conversión de los judíos, para preparar la segunda venida de nuestro Señor. Que esto es lo que dice. La salvación viene de los judíos. La conversión de los judíos es muy importante para preparar el reino de nuestro Señor Jesucristo. El libro es muy, muy interesante, pero su conversión la pone al final de su libro. Les voy a leer algunas de sus experiencias que espero les sea útil. Era temprano en una mañana a principios de junio, durante un descanso que me había tomado entre semana para pasar 2 o 3 días junto al mar en Cape Cod, antes de que llegaran las multitudes del verano. Estaba caminando por la playa, estaba todo oscuro, se veían las estrellas, junto a las aves que cantaban antes de que el resto del mundo despertara, cuando a falta de mejores palabras, caí en el cielo. Me sentí casi consciente y físicamente en la presencia de Dios. Vean ustedes lo que es esto. Esto es la iluminación de las conciencias. Ahora que se habla mucho de la iluminación de las conciencias, vean lo que sucede cuando Dios ilumina la conciencia. Me di cuenta en un instante, vi todo lo que me agradaría y todo lo que me pesaría de mí mismo al final de mi vida. Me di cuenta en un instante que el significado y el propósito de mi vida era amar y servir a mi Señor y Dios. Yo cuando leía esto digo, pero si eso yo ya lo sabía a los 4 años. Antes todos los católicos lo sabíamos. La primera lección de catecismo que nos daban antes del concilio era, ¿para qué está el hombre en este mundo? Y decía la respuesta, para amar y servir a Dios en esta vida y verle y gozarle en la otra. A mí me bastó esa primera lección porque no asistía a todas las clases, me escapaba de las clases de catecismo, me iba a jugar canicas con mis amigos, me iba a pasear, pero me bastó esa primera lección. Y esto es la primera cosa que intuitivamente aprende Roy con ese encuentro de ese ser celestial. Vi cómo su amor me envolvía y me sostenía en cada momento de mi existencia. Estamos rodeados del amor de Dios. Por eso podemos ser ateos, por eso podemos ser criminales, por eso podemos ser malvados, violadores, por eso podemos ser ignorantes de nuestra fe. Porque aunque nosotros rechazamos a Dios y ofendemos a Dios, Él no nos rechaza, nos sigue cubriendo el amor de Dios. Pero una vez que te mueres, pierdes todo eso. Se pierde todo lo que te rodea de amor. Vi cómo su amor me envolvía y me sostenía en cada momento de mi existencia. Vi cómo cada cosa que hacía tenía un contenido moral, para mi bien moral. Las cosas sí son blanco o negro, me ayudan a mi salvación o me perjudican. Lo que veo en el internet, las conversaciones que tengo, las relaciones con mis amigos, las decisiones que tomo, cómo vivo mi noviazgo, cómo vivo mi matrimonio, cómo vivo mi sacerdocio. Todo eso tiene un valor moral para mi bien o para mal y conlleva una importancia muchísimo mayor de lo que hubiese imaginado. Vi cómo todo lo que había acontecido en mi vida había sido lo mejor que me hubiera podido suceder y que había preparado para mi bien por un Dios todo bien y todo amor, especialmente aquellas cosas que me habían causado más sufrimiento en el momento en que sucedieron. Vi que los 2 mayores remordimientos al momento de mi muerte serían, por una parte, todo el tiempo y las energías desperdiciadas pensando que no era amado, cuando en realidad a todo momento de mi existencia me encontraba sumergido en el insondable mar del amor de Dios. Eso es lo que estamos viviendo nosotros en cada momento, sumergidos en el amor de Dios, en la misericordia de Dios que debemos aprovechar. Y por la otra, cada una de las horas que había desperdiciado, sin hacer nada de valor a los ojos de Dios, lo que nosotros llamamos distracciones, juegos, entretenimientos, distraídos. Y nos sorprende la muerte distraídos. La respuesta a cualquier pregunta que me hacía mentalmente me era respondida instantáneamente. Es más, no podía preguntarme nada sin que no supiera enseguida la respuesta. Ello sucedía tan solo con una excepción de gran importancia. El nombre de este Dios
que se me revelaba como el significado y el propósito de mi vida. No pensé en Él como el Dios del Antiguo Testamento, a quien llevaba en mi imaginación desde mi infancia. Oré para que me revelara su nombre, para saber qué religión entre todas las religiones debía seguir, para poder servirlo y adorarlo debidamente. Recuerdo haber orado diciendo: permíteme conocer tu nombre. No me importa si eres Buda y tengo que hacerme budista. No me importa si eres Apolo y tengo que convertirme en un pagano romano. No me importa si eres Krishna y tengo que convertirme en hinduista, mientras que no seas Cristo y tenga que volverme cristiano. Esta profunda resistencia hacia el cristianismo estaba basada en un sentimiento de que el cristianismo era el enemigo, la perversión del judaísmo, la causa del sufrimiento de los judíos durante 2000 años. Como resultado, este Dios que se había revelado a mí en la playa y que había escuchado mi oración acerca de conocer su nombre, también había escuchado y respetaba mi rechazo a conocerlo, de modo que en aquel momento no me dio respuesta alguna a dicha pregunta. Vean ustedes cómo han sufrido los judíos y cómo el demonio los ha engañado, haciéndoles creer que la Iglesia Católica es la enemiga del judaísmo, que la Iglesia Católica es la que ha producido el Holocausto, porque ellos eran acusados de deicidas. Y probablemente sí hay algo de verdad en eso, que nosotros hayamos tenido alguna parte, y debemos pedirle perdón a Dios. Pero por otro lado, lo que tenemos que descubrir aquí es el amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios por los judíos. Ese amor no se ha olvidado de Dios. Dios no se olvida de su pueblo. Y recordemos lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que sí, es verdad, que Dios rechazó a su pueblo porque ellos no lo quisieron aceptar. Una situación muy parecida a la de Roy en este momento, aunque después se va a convertir. Pero San Pablo dice: bueno, si la obstinación de los judíos fue de beneficio para ustedes, ¿cuánto más no será su conversión? ¿Cuántos beneficios vendrán para la iglesia? Precisamente en estos momentos donde ya no creemos en los 10 mandamientos, en que creemos que todo lo que dice el Antiguo Testamento en el Génesis es una fábula, es una poesía. Así no lo consideran los judíos. Los judíos toman la Biblia literalmente, que es como palabra de Yahvé, de Dios. Los cielos y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Así toman los judíos. Y los judíos practicantes, los judíos observantes, los judíos creyentes, serán de gran beneficio para la Iglesia Católica, porque somos nosotros ahora los que estamos dudando de que todo lo que diga el Antiguo Testamento es falso, y que Moisés no hubo ningún milagro para el Éxodo, y que ni Adán y Eva no existieron, y que Dios no es el creador, y que todos venimos del chango y todos venimos por evolución. Pues realmente va a ser de gran bendición que los judíos vengan a decirnos que la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, y la conversión nos va a ayudar. Y luego, ¿qué sucede? Tiene otra experiencia. Se pone a investigar por todas partes, y al año, el día exacto en que se cumplió un año de mi experiencia en la playa, recibí la segunda gracia extraordinaria de mi vida. Admito con franqueza que en cuanto a los aspectos externos, lo que me aconteció fue un sueño. No obstante, cuando me quedé dormido sabía muy poco de lo que era el cristianismo, y tampoco profesaba simpatía alguna por él. Esto es después de un año del encuentro con ese ser divino en la playa. Pero cuando desperté me sentía completamente enamorado de la Santísima Virgen María, y no deseaba otra cosa que volverme tan cristiano como fuera posible. En el sueño fui conducido a una habitación y se me concedió una audiencia con la joven más bella que jamás había podido imaginar. Sin cruzar palabra, sabía que era la Santísima Virgen María. ¡Qué hermosas experiencias! Esto es lo que necesitamos todos, incluso los católicos. Necesitamos esta experiencia de Dios, de Jesucristo, este encuentro con Dios y con la Virgen María. Y yo creo que propiamente estamos llegando al momento donde propiamente se están acabando los argumentos, las discusiones, y tenemos que llegar al momento de contar experiencias.
La única manera de que nosotros nos podamos convertir, un católico que deje el paganismo, que deje esa vida pagana con que vive el materialismo, es tener un encuentro con Cristo, un encuentro con la Santísima Virgen. Vamos pues a pedirle a Dios nuestro Señor que nos conceda estas gracias a todos, incluso a los sacerdotes, de tener un encuentro con Cristo, de tener un encuentro con la Virgen María. Esas experiencias transforman toda nuestra vida. Y esto entra dentro mucho de nuestra metodología de los legionarios de Cristo. No buscamos, o más bien, no buscamos nada más predicar a Cristo, sino decir a la gente, ven y lo verás, ten un encuentro con Cristo. Nada más, que Dios los bendiga. ¿Qué tal, queridos amigos? Seguimos con este programa, Razones para Creer, por qué soy católico y por qué quiero seguirlo siendo. Volviendo a que han cambiado las circunstancias, está cambiando la iglesia, está cambiando la manera de predicar. La gente busca más testigos que maestros. Y creo que podemos volver a estas ideas de por qué soy católico, pero con un approach, con un enfoque nuevo a estas razones. Entonces, ya les comenté de cómo este judío, Roy Schoeman, recién convertido, tiene un encuentro con Cristo y con la Virgen María. Y esa es la experiencia que nosotros mismos necesitamos. Para amar a la Virgen María tenemos que encontrarnos con ella. Para amar a Cristo, para ser fieles, para perseverar en el sacerdocio, también tenemos que tener ese encuentro. Pero también nos dice San Pedro, estad dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. No se trata de pelear, no se trata de convertir a los otros. Esa es una gracia que solo Dios concede, como lo vemos en estas experiencias, estos encuentros con Cristo, que han tenido grandes personajes. Pero yo tengo que tener argumentos, por lo menos para defender la fe ante mis hijos, para compartir la fe. ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué te bauticé? ¿Cuáles son las razones de nuestra fe? ¿Y cuáles son las implicaciones, las responsabilidades que tenemos ante esta fe? Entonces, vamos a repasar todas las razones por qué soy católico, porque Cristo es el fundador de la Iglesia Católica. Es que hoy hay multitud de religiones. Nada más en los Estados Unidos hay más de 2,000 iglesias cristianas, todas con su nombre, todas con la Biblia en la mano, diciendo que la Biblia dice solo lo que ellos dicen que dice. Porque si todos somos cristianos bíblicos y aceptamos la Biblia como está aquí, pues todos deberíamos de formar una sola iglesia bíblica. No podría haber 2,000 iglesias bíblicas. Entonces no es que predican la Biblia, sino predican lo que ellos entienden de la Escritura, que es muy diferente. Es la Escritura que pasa por tu cerebro. Y lo que tú captas parece ser que es la única verdad, y por eso hay tantas divisiones, pero no puede ser así. Precisamente por eso Cristo no fundó, si vamos a hablar de la iglesia que Cristo fundó, la primera cosa que nos debe quedar clara es que Cristo no fundó su iglesia sobre la Biblia. No dijo, aquí tienen el Evangelio, ir por todo el mundo y repartir el Evangelio, el que sepa leer se salvará y el que no sepa se condenará. Eso debería estar claro a todos los cristianos de la Biblia. Está muy bien leer la Biblia. Yo admiro mucho a los cristianos. Yo los aprecio, yo aprendí mucho de ellos, de grandes predicadores cristianos. Sí saben desentrañar la Biblia, pero la esencia es que no es la Biblia el fundamento de nuestra fe, sino mi relación con Cristo, mi amor con Cristo. Cristo tiene amigos. Cristo tiene sus ovejas. Y yo quiero ser oveja de Cristo. Quiero estar en la iglesia de Cristo. Entonces, es cuestión, al hablar de la iglesia, de mi amor a Cristo. Yo soy católico porque Cristo fundó la iglesia católica. Y solo hay dos posibilidades. O Cristo fundó una iglesia o no fundó ninguna. Y si no fundó ninguna, no debemos estar en ninguna iglesia. ¿Para qué estamos en las iglesias? Yo puedo leer la Biblia, todos podemos leer la Biblia. Entonces no necesitamos a nadie que me la explique. Y si la Biblia dice la verdad, pues yo la leo y ya tengo la verdad, ya se acabó. Pero no es así. Recuerden que Cristo podía haber sido un gran predicador él solo, no necesitaba ayuda de nadie. Sin embargo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cómo comienza su vida pública? Juntando a sus apóstoles. Y no cualquier número. Busca a 12 apóstoles.
Y todos entienden lo que significa, los judíos entienden, los cristianos también debemos entender qué significa esos 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza en su sangre. Entonces está claro que todos debemos estar unidos a ese cuerpo de Cristo, a esa familia de Cristo. Eso es lo hermoso de la Iglesia Católica, que todos somos hermanos. Yo vengo aquí a Tulum, o voy allá a Los Ángeles, o voy a Nueva York, o me voy a Medjugorje, a Bosnia y Herzegovina, y en todas partes hay una comunión con los católicos. Qué cosa tan extraña que yo, siendo un mexicano, llego a Bosnia y Herzegovina y me reúno con los católicos y nos sentimos todos hermanos. Qué cosa tan maravillosa. Pues eso es precisamente para lo que Cristo fundó una iglesia. Entonces, si Cristo fundó una iglesia, yo quiero vivir y morir en la iglesia que Cristo fundó. No, mira que la Biblia dice esto. No, mira que mi fundador dijo lo otro. No, mira que ustedes adoran los... Espérame un momentito. Yo no quiero discutir sobre eso. Yo quiero vivir y morir en la iglesia que Cristo fundó. Porque yo soy seguidor de Cristo. Yo quiero amar a Cristo. Yo sé que todas estas cosas son ideas. Pero solo cuando te enamoras de Cristo, solo cuando conoces a Cristo, solo cuando profundizas en la persona de Cristo, en ese Cristo bondadoso, en ese Cristo amor, es cuando tienes ganas de formar parte, digámoslo así, del club de Cristo, de la familia de Cristo. Entonces, todos sabemos que Cristo fundó una iglesia. Y lo digo con palabras muy sencillas. Tú eres Pedro, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ciertamente podemos pensar que Cristo se equivocó, porque Pedro no era ninguna piedra. Pedro era voluble, Pedro cambiaba, Pedro se llenaba de humor, de buen humor, y después de mal humor. Pedro discutía con Cristo, Pedro se hundía sobre las aguas, Pedro traicionó a Cristo. Pero eso fue lo que Cristo hizo. Hizo de Pedro una piedra, hizo de Bar-Jonás, porque no era su nombre, hizo de Bar-Jonás, del hijo de Jonás, una piedra, una roca, un fundamento de nuestra fe. ¿Y cómo lo hizo? Pues algo sucedió antes de esas palabras de tú eres Pedro y sobre esta piedra. Algo pasó, porque Cristo no escogió a Pedro. Sí lo tenía entre sus apóstoles, pero no lo escogió como cabeza, sino hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y se lo pregunta a todos. Y el que responde es Pedro. Entonces, Cristo acepta la elección de su Padre. Él ve en Pedro que su Padre ilumina entre todos los apóstoles a Pedro. Entonces, Cristo le está confirmando la elección que hizo Dios de quién iba a ser la cabeza de la iglesia. Entonces, fíjense ustedes la grandeza de Cristo, que Cristo acepta la elección de Dios de su Padre. ¿Y nosotros no lo vamos a aceptar? Es que escoge a un hombre, pero es que Dios no tiene poder para iluminar la mente de un hombre, para que nos enseñe la fe, para que nos llegue precisamente a través de los siglos, adaptada a la problemática que vivimos. Ciertamente la problemática que vivimos ahora no era la que tenían los apóstoles en aquellos tiempos. Pero precisamente para eso Dios pone a un hombre, a sucesor de Pedro, para guiar a la iglesia. Entonces fíjense cuántas cosas hermosas hay en la fundación de la iglesia. Dios que escoge a un hombre débil, sí, pecador, sí, que traicionó a Jesús, qué escándalo. Sin embargo, está sostenido por la luz del Espíritu Santo. Esto no te lo he revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y si Dios le revela incluso a Cristo, que ese es el elegido, que a Él lo va a iluminar, ¿por qué nosotros lo vamos a rechazar? Porque es un pecador. Pero yo no veo que Cristo, después de la traición, le ha dicho, tú ya me traicionaste, ya la regaste, ya no quiero nada. Al contrario, lo confirma. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, te amo. ¿De veras me amas más que esto? Sí, Señor. Pedro,
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero se lo dice enfrente de todos. Sigue siendo el elegido de su Padre. A ese es al que tiene que seguir toda la iglesia. Entonces, vean ustedes cómo si nosotros rechazamos a Pedro, rechazamos su autoridad, estamos rechazando a Cristo, y estamos rechazando al Espíritu Santo, y estamos rechazando a Dios Padre que lo iluminó. Entonces no es cualquier cosa, Pedro. Pedro simboliza la unidad, significa también la autoridad, el gobierno de la iglesia. Entonces, si Pedro cae, pues rezamos por él. Si Pedro está en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? Rezar por él. ¿Se puede equivocar Pedro? Sí, se puede equivocar. De hecho, se equivocó muchas veces. Pero nunca en las enseñanzas de fe y moral. Recemos por él. Recemos por el Santo Padre. Pero seamos fieles a Cristo, que quiso formar una comunidad de amigos y le quiso dar un gobierno para que nos rigiera, y puso unos apóstoles para que a través de la historia y de los cambios sociales, científicos, lo que sucediera, la iglesia siempre nos pudiera enseñar la verdad por ese hombre, iluminado por el Espíritu Santo, elegido por Dios Padre y puesto por Cristo como piedra. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, queridos amigos? Continuamos con nuestro programa ¿Por qué soy católico y por qué quiero seguirlo siendo? Hermanos, estad dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. No se trata de imponerles a otros, a mis hijos la fe, a los demás la fe. Ciertamente yo tengo una responsabilidad con mis hijos. Yo debo enseñarles la fe, porque soy un padre que Dios me dio unos hijos para que les enseñe la fe. Y con mis hijos yo sí tengo responsabilidad de enseñar la fe. Entonces, lo mínimo que debemos conocer es las respuestas a las preguntas de hoy que me van planteando mis hijos sobre cualquier tema, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, pero sobre todo sobre mi fe. ¿Por qué somos católicos? ¿Cuál es la diferencia? Ya parece que da lo mismo ser católico que no ser católico, porque todos vivimos como paganos. Por eso hay que volver actualizando a la situación actual estos argumentos que pueden ayudarnos a profundizar en nuestra fe y a compartirla con los hermanos separados o con los que se van alejando de Dios, incluso con los no creyentes. Y para mí uno de los evangelios más maravillosos que tiene relación con que Cristo fundó una iglesia, la única iglesia de Cristo, es el final del Evangelio de San Mateo. Es algo que nos deberíamos de aprender de memoria. Se los voy a leer todo y después hacemos algunas reflexiones. Aparición en Galilea y misión universal. Capítulo 28, versículo 36. Por su parte, los 11 discípulos, falta uno que van a tener que completar, después de la llegada del Espíritu Santo, marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, con la frente hasta el suelo, de rodillas. Sin embargo, algunos dudaron. Y algunos, hoy diría, y algunos nos prohíben adorar a nuestro Señor. Y ese es un pecado gravísimo, prohibir adorar a tu Señor, porque va contra el primer mandamiento. Pero allá ellos. Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mandato, palabra de Dios. Y estad seguros que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que ir desentrañando todas estas cosas. Recuerden que está sucediendo algo muy raro, muy extraño. El que está hablando no es el Jesús de Nazaret, es el resucitado, es el vencedor del demonio, del pecado y la muerte. Y los discípulos están contentísimos
Porque ya se va a acabar su tarea, ya viene Jesucristo, ya va a establecer su reino, va a someter a todos sus enemigos, y en vez de hacer eso, se va a un monte y se va a los cielos y nos deja aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Cristo no se quedó visiblemente con sus apóstoles? Solo puede ser porque nos iba a dar algo mejor que su presencia física en Jerusalén. Nos iba a dejar su iglesia, nos iba a dejar el sacerdocio, nos iba a dejar la conmemoración del sacrificio del Calvario, la celebración del sacrificio, del verdadero sacrificio, nos iba a dejar para que todos pudiéramos estar ahí al pie de la cruz, a través de su iglesia, a través del sacerdote. Porque no puede haber sacrificios si no hay sacerdotes, si no puede haber sacerdotes si no hay obispos, si no puede haber obispos si no hay papas, si no puede haber papas si no hay iglesia, caramba. Pero si Cristo se fue y nos dejó aquí para que ya no supiéramos cuál es la verdad, ya no sé si los evangelios dicen la verdad. Pues entonces el causante de todo este relajo es nuestro Señor Jesucristo. Pero si Cristo nos dejó la iglesia, para todos los hombres de todos los tiempos, debe ser para nuestro bien. Nos quita su presencia física, sí. Qué hermoso sería estar aquí con Cristo, de una manera visible, viéndolo, como les platicaba, que lo han visto ya algunos judíos que se han convertido, que lo vieron como San Pablo. Ciertamente sería magnífico que eso sucediera, pero tenemos la iglesia que hace presente a Cristo a través de los sacramentos, a través de toda su acción, a través de su predicación. Cuando el sacerdote no reinventa las palabras de Cristo, no las pasa por el filtro intelectual de la ciencia y de la psicología, sino las dice como son, como vienen. Fíjense lo que hace. Primero señala con qué poder. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Señala con qué poder. Con el mismo poder que tiene Jesucristo. Poder divino. El poder divino se lo da a la iglesia. Y lo más caramba de todos y la gran desgracia de la iglesia es que neguemos ese poder divino para perdonar los pecados, para expulsar a los demonios, para sanar a los enfermos. Entonces, ¿para qué carambas Dios nos dio este poder? Yo creo que eso es un pecado muy grave. Es como si llegara un gran benefactor, dice, me voy a morir, te dejo aquí $500,000 para que lo repartas entre los pobres y yo me voy a Las Vegas a gastármelo. Pero qué estupidez, qué estupidez. No es para ti, ese poder Dios no te lo da para que el obispo, el sacerdote, el predicador se enorgullezca. No, para que todos le hagan caravanas, para que todos le besen la mano, no. Te da el poder para que lo distribuyas. El poder de sanar a los enfermos por tu fe. El poder de expulsar a los demonios por tu fe. El poder de predicar la palabra de Dios con celo, con vigor, con entusiasmo, por tu fe. Poder divino. Eso es lo que nos dan los sacerdotes. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Poder para perdonar los pecados, y que no quieras perdonar los pecados y que no quieras confesar porque estás viendo el último partido de fútbol. Entonces, primero dice, ¿con qué poder? Poder divino. Un poder que no nos podemos imaginar. Es un tesoro que pone en las manos de la iglesia y de cada sacerdote y de cada obispo. Después, y pues vosotros, no se lo da a todos. No se los da a todos ahí, todos convertidos, todos bautizados, que se vayan, se acabó el infierno, yo lo acabé, pum pum, se acabó el infierno, todos van al cielo, hagan lo que les dé la gana. No es así. Se lo da a su iglesia. ¿Por qué? Porque quiere. Porque es Dios. Porque es su iglesia. Y pues vosotros, está hablando aquí a los 11. Por eso no basta leer la palabra de Dios. Tienes tú que subirte allá al monte y ver que están ahí los 11 discípulos. Unos más santos que otros, unos más pecadores que otros, pero se los da a ellos y tú tienes que respetar. Y lo mismo le besas la mano a Judas que se la besas a Pedro. Es el mismo apóstol y los dos tienen poder para perdonar los pecados. Lo siento mucho. Así lo quiso Jesús.
Y pues vosotros, se lo da a sus apóstoles. Iglesia apostólica, apostólica, no la vamos a inventar. Y no podemos llamar iglesias a una iglesia que no tiene como fundamento uno de los apóstoles. Lutero no era apóstol de Cristo, ni Zwinglio era apóstol de Cristo, ni Calvino, ni José Smith, ni Carlos Russell, ni Memo Miller, ni John Fox, ninguno eran apóstoles de Cristo. Entonces, los apóstoles de Cristo eran Pedro, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Marcos. Aquí están los evangelios de los apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los apóstoles. Esas son la transmisión de las enseñanzas de los apóstoles, aquí en la palabra de Dios, en el evangelio de los apóstoles, incluido el Apocalipsis. Y el último de los apóstoles pues fue Pablo, que ha escogido de otra manera extraordinaria. Bautizándolas, haced discípulos a todas las gentes. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los que dicen que ya no hay que evangelizar, que ya no hay que ser discípulos? ¿O a Jesucristo? Tenemos que escoger. O la palabra de Dios es la palabra de Dios y la tenemos que obedecer. Ir y hacer discípulos a todas las gentes. ¿Y qué es lo primero que hacen los apóstoles una vez que reciben el Espíritu Santo? Hacer discípulos. Y lo dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Y ya se convirtieron 3,000 más. Y ya se incorporaron 3,000 más a la comunidad de los que se habían de salvar. Pero si nos podemos salvar sin la iglesia, ¿para qué queremos la iglesia? Nada más puros compromisos, nada más puros mandamientos. Pues si me da la opción de salvarme haciendo lo que me da la gana, o viviendo mi castidad, mi pobreza, mi obediencia, pues todos escogeríamos hacer lo que nos da la gana. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Dios iba incorporando a la iglesia a los que se habían de salvar, es decir, iban haciendo discípulos. Y gracias a que ellos obedecieron, judíos, todos judíos, iglesia judía, puros judíos, gracias a que ellos obedecieron, nosotros los gentiles, ahora hemos recibido la bendición y la gracia y la salvación y hemos sido bautizados. Si ellos hubieran dicho, no, pues ya, cada quien que se salve, nosotros, este es el pueblo de Dios y los demás que se vayan a la carambada, pues seguiríamos siendo paganos, seguiríamos siendo idólatras. Pero ellos tomaron en serio las palabras de Cristo y abandonaron sus casas, abandonaron sus familias y se fueron a predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Hasta la Finisterre llegó Santiago. Todo por obediencia a la palabra de Dios. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Nuestra fe en la Santísima Trinidad. Entonces los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios no son cristianos, no son iglesias cristianas, ya dense de cuenta, no se pueden llamar mormones, se pueden llamar testigos de Jehová, llámense como quieran, pero no son cristianos. Porque lo que une a todos los cristianos es nuestra fe en la Santísima Trinidad. Es lo que nos distingue de los judíos y de los musulmanes. Las tres religiones que creemos en el único Dios verdadero son los musulmanes, que llaman a Dios Alá, los judíos, que llaman a Dios Yahvé, aunque nunca mencionan su nombre, lo dicen el Omnipotente, el Señor de los ejércitos, y los cristianos que llamamos a Dios Padre. Somos tres religiones monoteístas. Pero la única que creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, es la iglesia cristiana. Para ser cristiano tienes que creer en la Santísima Trinidad, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Por eso eran bautizados en el nombre, en la fe de los apóstoles. Esta era la fe de los apóstoles, porque este evangelio se escribió, 80 años después de la muerte del Señor Jesucristo, donde ya están diciendo los apóstoles cómo ya bautizaban. Durante 80 años ya estaban bautizando todos en el nombre del Padre y del Hijo, aunque los bautizos que hayan hecho los apóstoles en tiempos de Jesús hayan sido solo en el nombre de Jesús.
Pero una vez que se constituye la iglesia, ya todos bautizan en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. No depende de gustos, no depende de nuestra opinión. Todo el Evangelio, incluido lo que dice de la homosexualidad, incluido lo que dice de lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, incluido todas las normas morales que están en el Evangelio, incluido lo que le dice al joven: si quieres entrar al cielo, cumple los mandamientos. ¿Cuántos? Los 10. Todos. Es que soy joven, es que soy niño, es que soy gay, es que soy lesbiana, es que soy obispo, es que soy cardenal, es que... 10 mandamientos. Es que soy el Papa, 10 mandamientos. Es que soy político, 10 mandamientos. Todo. No 9, no 8, no 7. No, en tu caso, porque eres político, pues el de no robarás no vale para ti. No, 10 para todos, 10 para todos, 10. Todos los 10 mandamientos. Eso es lo que tenemos que enseñar. Todo el Evangelio. Todo lo que yo os he mandado. No dice todo lo que yo he escrito, porque Cristo no escribió nada. Y cuando escribió sobre la arena. Precisamente porque no quería una religión no es la religión del libro, sino es la religión de la relación entre personas. Por eso es tan importante no vivir un cristianismo aislado. Por eso es tan importante formar parte de un grupo, de un movimiento, para vivir con la iglesia, caminar con la iglesia, ser peregrinos por este desierto hacia la tierra prometida. No vivir es lo peor que podemos hacer. No es un crimen, no es un pecado, pero el vivir aislado te pierdes, te confundes. Es como si vas en la marcha por el desierto. Vas en la marcha por el desierto y tú te vas quedando atrás de la caravana. Vas perdiendo todo. Te pierdes, te quedas atrás, te mueres de hambre. Tienes que caminar con el grupo, como iban los judíos en camino hacia la tierra prometida. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cómo que todos los días? ¿Cómo puede ser eso? Solo puede ser si es verdad que Cristo está presente en cuerpo, alma y divinidad. Si la Eucaristía es un símbolo, pues entonces nos engañó Jesús. Pero si Cristo está presente, y yo sí creo que está presente, y por eso en nuestras iglesias siempre está, en la Iglesia Católica siempre está encendida la vela del santuario, sabemos que Cristo está ahí. De hecho, recuerdo la historia de un sacerdote que me decía que estaban cenando, eran como afuera de la casa, ¿sí? Y escucharon una voz que decía: ya se apagó. Entonces, ¿pero quién dijo la voz? Se apagó. Se van a la iglesia y resulta que la lámpara del santuario se había apagado y la encendieron. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo presente. Entonces todos los días estaremos hasta el fin del mundo. Precisamente por eso Dios nos acompaña, nos da la iglesia para caminar hasta el encuentro con Cristo. Va a durar a lo largo de los siglos. Y eso es lo que nos tiene que dar seguridad. En momentos donde sentimos que parece que la iglesia se desbarata, no se desbarata. Dios siempre conserva un remanente fiel. Dios siempre conserva un remanente fiel. Lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Dice: acuérdense de lo que le dijo Dios a Elías. Y eso nos puede suceder a nosotros. Cuando Elías llega al Monte Carmelo, y lo primero que le dice a nuestro Señor, que se le hace presente en la brisa, le dice: Señor, todos te han abandonado, todos se han ido con Baal, nada más yo quedo el único fiel. Y le dice a nuestro Señor: déjate de tonterías, que tú eres el único fiel. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y eso es lo que les dice San Pablo a los romanos, que eran los gentiles. No es verdad que todos los judíos han prevaricado. Hay muchos judíos fieles que siguen y que Dios los sigue conservando en la fe, en su fe judía, en los 10 mandamientos. Y así también ahorita en la iglesia. Hay mucha fidelidad en los obispos, mucha fidelidad en los sacerdotes, mucha fidelidad en la gente. Es un pequeño remanente fiel. Qué bueno, nos juntamos con ellos como nos invita el Papa Benedicto XVI.
Busquemos a esa gente que quiere permanecer fiel, que quiere vivir el Evangelio y que quiere obedecer las palabras que ahora mismo acabas de escuchar en la palabra de Dios, en la Sagrada Biblia. Que Dios te bendiga, Padre Juan Rivas.